Ya no somos tu banco, me dijo mi mamá con esa voz tan aguda, tan presumida, tan llena de desprecio que todavía me duele recordarla. Yo estaba parada en la sala de su casa. Mi hija de 4 años estaba aferrada a mi pierna. Trataba de no llorar mientras le pedía prestados $300 para pagar el alquiler. 300 malditos dólares que significaban la diferencia entre tener un techo sobre nuestras cabezas o dormir en la calle. Pero para ella, para mi propia madre, yo era solo una molestia más. Un problema que ya no quería resolver. Mi papá estaba sentado en su sillón favorito, mirando la televisión como si nada estuviera pasando, como si su hija no estuviera suplicando por ayuda a metros de él. Y mi mamá, con sus uñas recién hechas y ese collar de perlas que yo le había regalado en tiempos mejores, me miró como si fuera basura. Minutos más tarde pensé, estaré afuera de esta casa y nunca más volveré a pedirles nada. Pero lo que no sabía en ese momento era que esos minutos cambiarían todo, que la vida les daría una lección tan dura que terminarían tocando a mi puerta, con la misma desesperación con la que yo había tocado la suya. Si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Déjame contarte cómo llegué a ese momento tan humillante. Yo había sido la hija perfecta durante años. Estudié ingeniería comercial. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo decente en una empresa multinacional. Me casé con Rodrigo, un hombre que parecía salido de un cuento de hadas. Mis papás estaban orgullosos. Presumían de mí en cada reunión familiar, en cada cena con amigos. Nuestra hija es gerente, decían. Nuestra hija tiene un esposo maravilloso y una casa preciosa. Yo era su trofeo, su prueba de que habían hecho bien las cosas como padres. Pero la vida tiene formas crueles de demostrarte que nada es permanente. Rodrigo, ese hombre encantador que me prometió el mundo, resultó ser un mentiroso profesional. Durante 3 años estuvo desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas. Sacaba préstamos a mi nombre, acumulaba deudas que yo desconocía por completo. Cuando finalmente descubrí todo, ya era demasiado tarde. Se había fugado con su secretaria a otro país. Me dejó con una montaña de deudas, una hija pequeña y un corazón destrozado. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Perdí mi casa porque no pude seguir pagando la hipoteca. Perdí mi dignidad cuando tuve que mudarme a un departamento diminuto en un barrio peligroso. Y cuando toqué fondo, cuando realmente necesitaba a mi familia, ellos me dieron la espalda. Esa tarde en su casa, después de escuchar esas palabras venenosas de mi mamá, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Tomé la mano de mi hija, levanté la cabeza con toda la dignidad que me quedaba. Salí de esa casa sin decir una palabra más. Camila, mi pequeña, me preguntó en el auto. Mami, ¿por qué la abuela fue mala contigo? No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 4 años que a veces las personas que más deberían amarte son las primeras en abandonarte? Llegamos a nuestro departamento, ese espacio tan pequeño que apenas cabían nuestras cosas. Me senté en el suelo a llorar. Lloré por horas, hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero cuando amaneció al día siguiente, algo había cambiado en mí. Ya no era la misma mujer débil y asustada. Tomé una decisión. Si nadie iba a rescatarme, entonces me rescataría yo misma. Si tú también has sentido que el mundo se te viene encima y que nadie está ahí para sostenerte, suscríbete al canal porque esta historia apenas comienza y necesito que sepas que sí se puede salir adelante. Conseguí 2 trabajos, uno en una cafetería por las mañanas y otro limpiando oficinas por las noches. Dormía 4 horas al día. Dejaba a Camila en una guardería barata y trabajaba hasta que mi cuerpo no daba más. Pero cada peso que ganaba era mío. Cada centavo que ahorraba era un paso más lejos de la humillación que había vivido. Los meses pasaron y poco a poco comencé a levantar cabeza. Pagué mis deudas más urgentes. Pude mudarme a un departamento un poco mejor, en un barrio más seguro donde Camila podía jugar afuera sin que yo temiera por su vida. Nunca volví a buscar a mis papás. Ni siquiera les llamé en Navidad o en sus cumpleaños. Para mí, ellos habían dejado de existir el día que me cerraron la puerta en la cara, y honestamente, no los extrañaba. El dolor inicial se había transformado en una fuerza increíble, en una determinación de hierro que me impulsaba cada día. Una noche, mientras trabajaba limpiando las oficinas de un edificio corporativo en el centro de la ciudad, conocí a don Fernando. Era un empresario mayor que siempre se quedaba trabajando hasta tarde. Él notó mi dedicación.
la forma en que dejaba todo impecable, cómo nunca me quejaba, aunque el trabajo fuera agotador. Un día me llamó a su oficina y me ofreció algo que cambiaría mi vida para siempre, un puesto como asistente administrativa en su empresa. Al principio no podía creerlo. ¿Por qué alguien como él confiaría en alguien como yo? Una mujer sin referencias recientes, con un historial laboral manchado por mi colapso emocional. Pero don Fernando me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. He visto a muchas personas en mi vida y sé reconocer a alguien que tiene hambre de superarse. No necesitas referencias. Tu trabajo habla por ti. Si alguna vez alguien te ha dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo, o si tú mismo te has levantado cuando todos te daban por vencida, dale like y suscríbete al canal porque lo que sigue te va a inspirar. Acepté sin pensarlo 2 veces. El salario no era extraordinario al principio, pero era estable. Tenía horario fijo y, sobre todo, tenía dignidad. Ya no tenía que limpiar baños a las 2 de la mañana. Ya no tenía que servir café fingiendo sonrisas cuando por dentro estaba destrozada. Poco a poco fui demostrando mi valor en la empresa. Aprendí rápido. Me anticipaba a las necesidades de don Fernando. Propuse mejoras en procesos administrativos que terminaron ahorrándole miles de dólares a la compañía. En menos de 1 año, me ascendieron a coordinadora de operaciones. Mi vida estaba cambiando. Estaba recuperando no solo mi estabilidad económica, sino también mi autoestima. Esa parte de mí que mis papás habían pisoteado sin remordimiento. Camila estaba feliz. La inscribí en un buen colegio. Teníamos una vida sencilla pero digna. Y yo finalmente podía dormir tranquila, sabiendo que nadie nos iba a quitar lo que con tanto esfuerzo habíamos construido. Pasaron 2 años desde aquel día terrible en casa de mis papás. 2 años en los que no supe absolutamente nada de ellos, ni ellos de mí. Yo había bloqueado sus números. Había eliminado sus fotos de mi vida. Había seguido adelante como si nunca hubieran existido. Pero una tarde, mientras estaba en mi oficina revisando unos documentos, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo apretar el botón verde. Era mi prima Daniela, con quien sí mantenía algo de contacto esporádico. Su voz sonaba nerviosa, preocupada. «Prima, necesito contarte algo sobre tus papás», me dijo. Sentí que el estómago se me apretaba. Por un segundo pensé que habían muerto. Me sorprendió darme cuenta de que no sentía tristeza, sino indiferencia. Pero lo que me contó Daniela fue mucho más irónico que la muerte. Resulta que mi papá había invertido todos sus ahorros, toda su pensión. Hasta había sacado préstamos para meterse en un negocio de bienes raíces con un amigo que conoció en el club. Un proyecto supuestamente millonario, que resultó ser una estafa piramidal perfectamente diseñada. Perdieron todo. La casa que tanto presumían, el auto último modelo, las joyas de mi mamá. Todo, absolutamente todo, tuvo que ser vendido para pagar deudas. Ahora vivían en un departamento pequeño, sobreviviendo con lo mínimo. Mi papá sin pensión y mi mamá sin sus lujos. La rueda había girado. «Están desesperados», me dijo Daniela. «Tu mamá me pidió que te buscara, que te dijera que necesitan ayuda, que por favor los llames». Colgué el teléfono sin responder. Me quedé sentada en mi oficina, mirando por la ventana el atardecer sobre la ciudad. Procesaba esa información. Parte de mí, esa parte pequeña y herida que todavía guardaba a la niña que alguna vez quiso el amor incondicional de sus padres, sintió un pinchazo de dolor. Pero la mujer que yo era ahora, la que había sobrevivido al abandono, a la traición, a la pobreza y al desprecio, esa mujer no sentía nada más que una calma fría. No sentía placer por su desgracia, pero tampoco sentía obligación de rescatarlos. Ellos habían tomado su decisión cuando me dijeron, «Ya no somos tu banco». Ahora yo estaba tomando la mía. Pasaron algunas semanas más. Una tarde, cuando llegué a mi departamento después del trabajo, me encontré con una escena que jamás imaginé. Ahí, sentados en el suelo del pasillo frente a mi puerta, estaban mis papás. Se veían irreconocibles. Mi mamá, que siempre había sido tan arreglada, tan orgullosa de su apariencia, tenía el cabello gris y despeinado, ropa vieja y manchada, los ojos hinchados de tanto llorar. Mi papá, ese hombre que se creía el rey del mundo, estaba encorvado, derrotado, con la mirada perdida en el suelo. Cuando me vieron llegar, mi mamá se levantó rápidamente, tropezó con sus propios pies, se acercó a mí con las manos extendidas como si fuera a abrazarme. «Hija, por favor»,
empezó a decir con voz quebrada. Necesitamos tu ayuda. No tenemos a nadie más. Perdimos todo. Yo me quedé ahí parada, con Camila de la mano, mirándolo sin expresión. Todas las emociones que había enterrado durante 2 años amenazaban con salir, pero las contuve. Mi papá se levantó también, con dificultad. Por primera vez en su vida lo vi llorar. Fuimos unos tontos, dijo. Te fallamos cuando más nos necesitabas y no tenemos perdón, pero por favor, no nos dejes en la calle. La ironía era tan brutal que casi dolía. Ellos, que me habían negado $300 cuando yo tenía una hija que alimentar, ahora estaban rogando por mi ayuda. $300 que para ellos en ese momento no eran nada, pero que para mí lo eran todo. Abrí la puerta de mi departamento y entré con Camila. Me di vuelta y los miré directamente a los ojos por última vez. Y entonces les dije exactamente las mismas palabras que mi mamá me había dicho a mí. Ya no soy tu banco. Cerré la puerta. Escuché a mi mamá gritar, rogar, golpear la puerta. Escuché a mi papá sollozar, pero no volví a abrirla. Me senté en mi sala, abracé a mi hija. Finalmente sentí algo parecido a la paz. Los días siguientes fueron extraños. Sabía que mis papás seguían en la ciudad, probablemente buscando refugio con otros familiares. Según me enteré después, también les habían cerrado las puertas. La familia que tanto presumían, esa red de contactos sociales que creían inquebrantable, resultó ser tan frágil como un castillo de naipes. Nadie quería cargar con ellos. Nadie quería lidiar con sus problemas. Y yo, honestamente, tampoco sentía que debiera hacerlo. Algunos me criticaron. Mi prima Daniela me llamó varias veces diciéndome que estaba siendo cruel, que eran mis padres después de todo, que la sangre era más importante que el orgullo. Pero ella no había estado ahí cuando yo toqué fondo. Ella no había visto a mi hija preguntarme por qué no teníamos comida en el refrigerador. Ella no había sentido la humillación de ser tratada como basura por las personas que te dieron la vida. Así que sus palabras no me afectaron. Bloqueé su número también, y seguí adelante. Don Fernando, que ya se había convertido en algo más que un jefe, en una especie de figura paterna que nunca tuve realmente, notó que algo me estaba perturbando. Una tarde me invitó a tomar café en su oficina. Me preguntó directamente qué pasaba. Le conté todo, desde el principio hasta ese momento. Esperaba juicio. Esperaba que me dijera que debía perdonar, que debía ser la más grande. Pero en cambio, asintió lentamente y me dijo: el perdón no significa permitir que te lastimen de nuevo. Tú no les debes nada. Esas palabras fueron liberadoras. Continué con mi vida, enfocándome en Camila, en mi trabajo, en construir el futuro que merecíamos. La empresa seguía creciendo, y yo con ella. Don Fernando comenzó a involucrarme en decisiones cada vez más importantes. Me dio la oportunidad de demostrar que era capaz de mucho más que solo coordinar operaciones. Aprendí sobre inversiones, sobre estrategia empresarial, sobre liderazgo. 3 años después de aquel día en que cerré la puerta a mis papás, don Fernando me hizo su socia minoritaria en un nuevo proyecto. Yo no podía creerlo. De limpiar oficinas a ser socia de una empresa. De suplicar por $300 a tener seguridad financiera real. La vida me había dado una segunda oportunidad y yo la había aprovechado con todas mis fuerzas. Compré una casa pequeña pero hermosa en un barrio tranquilo. Inscribí a Camila en una escuela privada excelente. Por primera vez en años, pude permitirme el lujo de descansar sin culpa. Nunca volví a saber directamente de mis papás. A través de conocidos mutuos me enteré de que finalmente habían conseguido un departamento subsidiado por el gobierno, que vivían con lo básico, que mi papá había conseguido un trabajo de guardia de seguridad nocturno, que mi mamá vendía comida casera para ayudar con los gastos. Habían caído tan bajo como yo había caído, pero la diferencia era que ellos lo habían causado con su propia arrogancia y malas decisiones, mientras que yo había sido víctima de circunstancias y traiciones. Una tarde de diciembre, 5 años después de todo, estaba en un centro comercial comprando regalos de Navidad para Camila. Fue cuando los vi. Estaban en la fila de un supermercado económico, con una canasta llena de productos básicos. Contaban monedas para pagar. Mi mamá lucía muchísimo más vieja, completamente gris, con arrugas profundas que no recordaba. Mi papá estaba igual de acabado, con la espalda encorvada, los hombros caídos. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos sorpresa, vergüenza y algo que podría haber sido esperanza. Mi mamá dio un paso hacia mí, pero yo simplemente les di la espalda y seguí caminando,
No corrí, no huí, simplemente continué con mi vida como si fueran desconocidos, porque en el fondo, eso era lo que eran ahora. Desconocidos que alguna vez compartieron mi sangre, pero que eligieron no compartir mi dolor. Si tú también has tenido que cerrar puertas para poder avanzar, si también has elegido tu paz por encima de la culpa, suscríbete al canal porque necesito saber que no estoy sola en esto. Esa noche, mientras veía a Camila dormir en su habitación decorada con sus dibujos y sus juguetes, reflexioné sobre todo el camino recorrido. No me arrepentía de nada, ni de haberle cerrado la puerta, ni de haber rechazado sus súplicas, ni de haber seguido adelante sin mirar atrás. Ellos me habían enseñado la lección más dura de mi vida, que no puedes confiar en nadie más que en ti misma, que la familia no siempre es sinónimo de amor, y que a veces la mejor venganza no es hacerles daño, sino simplemente ser feliz sin ellos. Hoy tengo 38 años. Camila tiene 11 y es una niña brillante, fuerte. Nunca ha conocido la necesidad porque yo me aseguré de que así fuera. Tengo un trabajo que amo, una casa que es mi refugio, amigos verdaderos que han demostrado ser más familia que mis propios padres. A veces me preguntan si algún día los perdonaré, si algún día abriré mi corazón para dejar entrar de nuevo a las personas que me abandonaron. Y mi respuesta siempre es la misma. Ya los perdoné, porque guardar rencor solo me haría daño a mí, pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa darles otra oportunidad de lastimarme. Ellos tuvieron su chance y la desperdiciaron cuando creyeron que yo siempre estaría ahí, disponible, sumisa, esperando sus migajas de afecto. Se equivocaron. La hija débil y necesitada que conocieron murió el día que me dijeron ya no somos tu banco. Y en su lugar, nació una mujer que aprendió a ser su propio banco, su propio apoyo, su propia familia. Esta es mi historia. No tiene un final de película donde todos se reconcilian y lloran juntos. La vida real no funciona así. A veces las heridas son demasiado profundas, las traiciones demasiado grandes, y lo único que puedes hacer es seguir adelante sin las personas que te lastimaron. Incluso si esas personas son tus propios padres, y si tú también has tenido que tomar decisiones difíciles con tu familia, si también has tenido que elegirte a ti por encima de las personas que se supone debían amarte incondicionalmente, déjame tu historia en los comentarios y suscríbete al canal para más historias reales que te harán reflexionar sobre la familia, el perdón y la superación personal. Minutos más tarde de aquel día terrible, cuando salí de la casa de mis papás con mi hija de la mano y el corazón destrozado, nunca imaginé que esos minutos se convertirían en años, que esa puerta cerrada sería el comienzo de mi verdadera vida. Ya no somos tu banco, me dijeron, y tenían razón, ya no lo era, porque había aprendido a ser mi propio banco, mi propia salvación, mi propia heroína, y esa, créeme, es la mejor venganza de todas.